Todo lo que se dice se relaciona no solo con quien lo dice, sino también con aquel a quien se lo dice. De hecho, aquel a quien se le dice es más importante. Tiene que ser algo que pueda comprender, que no le pase desapercibido, que no lo confunda, sino que, al contrario, le brinde claridad, que se convierta en un camino para él, no en una perturbación mental, algo que no se convierta simplemente en un viaje hacia el pensamiento, sino que pueda convertirse en una disciplina para transformar su vida. Este sutra dice que las escrituras hablan a los ignorantes en un idioma y a los conocedores en uno diferente. La realidad es que los iluminados hablan con cada individuo en un idioma diferente. Por eso se encuentran tantas inconsistencias en las escrituras, porque las declaraciones fueron dirigidas a diferentes individuos. Buda dice una cosa hoy, otra mañana y una tercera al día siguiente, y resulta difícil comprender cómo el mismo individuo pudo haber dicho estas tres cosas que son contradictorias y opuestas. No hay inconsistencia, pero un creyente en Buda se esfuerza por lograr algún tipo de conexión entre ellas para que Buda no parezca inconsistente. Lo cierto es que el orador en todos ellos era el mismo, pero los oyentes eran diferentes, y las declaraciones se hicieron teniendo al oyente en mente. El médico puede ser el mismo, pero si los pacientes son diferentes, las medicinas serán diferentes. Las afirmaciones de Buda, las afirmaciones de los Budas, no son doctrinas, sino medicinas. Por lo tanto, siempre es necesario saber a quién se dirigió la afirmación. Las escrituras dicen una cosa al ignorante y otra a los conocedores. A los conocedores les dicen que no existe el cuerpo, solo tú eres. A los ignorantes les dicen que el cuerpo está ahí, pero tú no eres el cuerpo. Ahora bien, estas afirmaciones son contradictorias. Si no hay cuerpo, entonces no hay cuerpo. Tiene que ser así tanto si hablas con un conocedor como con una persona ignorante. Y si hay un cuerpo, ¿qué diferencia hay entonces si quien escucha es un conocedor o una persona ignorante? Profundicemos en esto con más detalle. Hay algunas verdades que son hechos objetivos, como, es de mañana. Da igual que una persona sea conocedora o ignorante, la mañana es mañana para ambos. O si el sol se ha puesto y ya es de noche tanto para el conocedor como para el ignorante. La ciencia explora hechos. Por lo tanto, debe expresarse con un lenguaje coherente. La ciencia se ocupa de cosas externas. De ahí su gran coherencia. La religión es un fenómeno subjetivo. Utiliza un lenguaje acorde con lo interno. Se centra más en la subjetividad que en los hechos. Así que, dependiendo de quién ve, surgen diferencias. Cuando un conocedor mira, no ve el cuerpo en absoluto. Cuando una persona ignorante mira, no ve el alma en absoluto. El ignorante mira de tal manera que solo ve el cuerpo, mientras que un conocedor mira de tal manera que solo ve el alma. Para el conocedor es imposible ver el cuerpo, y para el ignorante es imposible ver el alma. Esa es la razón por la que sabios como Shankara podían decir que el mundo es falso, que no existe en absoluto, y materialistas como Brahaspati podían decir que el alma y Dios son falsedades, que solo existe la materia. No hay inconsistencia entre ambos, porque no hay punto de encuentro. Estas son dos afirmaciones vistas desde perspectivas diferentes. La forma de ver la vida es completamente diferente. No hay mundo que ver desde el punto de vista de Shankara, mientras que solo el mundo se ve desde el punto de vista de Charwak, el materialista. Esta es una diferencia de perspectivas. Estas son afirmaciones de personas que han observado de forma completamente separada y cuyas formas de ver son diferentes. Es así. Si el olfato es tu único modo de detección, si solo tienes la nariz como órgano sensorial, hay algunos animales, pájaros e insectos que viven solo a través del olfato, que se orientan a través del olfato. Ahora bien, estas criaturas que se orientan solo a través del olfato no tienen forma de saber qué es el sonido, qué es la música, porque no hay forma de detectar la música a través del olfato. La música no tiene olor alguno. Si es buena música, no es fragante, y si es mala música, no es apestosa. El olfato no tiene nada que ver con el sonido. Así que alguien que solo esté equipado con el sistema de detección del olfato no reconocerá el sonido. Para él, el sonido no existe. Algo solo existe en nuestro mundo cuando tenemos los medios para detectarlo. Recuerda, tenemos 5 sentidos, por lo tanto, podemos reconocer 5 elementos. Si tuviéramos 10 sentidos, podríamos reconocer 10 elementos.
Por debajo del hombre en la escala evolutiva están los animales. Algunos tienen 4 sentidos, otros 3 y otros solo 2. Su mundo se limita al número de sentidos que poseen. Para un animal sin oídos, aunque tenga el resto de los sentidos, el sonido no existe. No es que el sonido no exista, sino que si no tienes el medio para captarlo, el sonido se vuelve inexistente para ti. Este mundo es silencioso para ti. Si no hay ojos, no hay luz en el mundo. Así que solo conocerás aquello para lo que tengas un medio. Tu mundo es tu medio. Una persona ignorante busca a través de su cuerpo. Por eso siempre pregunta, ¿dónde está Dios? Muéstramelo. Lo que quiere decir es, mientras mis ojos no vean, no estaré de acuerdo. Cuando dices que mientras no hayas visto a Dios con tus propios ojos no creerás, ¿qué dices realmente? Dices que mientras Dios no se convierta en un objeto visible, no puedes estar de acuerdo con su existencia. Pero ¿quién te ha dicho que Dios es un objeto visible? Y si Dios no es visible, nunca lo encontrarás, porque tu insistencia en verlo con los ojos se convertirá en una barrera. La forma es lo que se ve con los ojos, y todos los sabios dicen que Dios no tiene forma. Pero tú dices que solo creerás después de verlo con tus ojos. Significa que has decidido no verlo. Simplemente no hay manera de que puedas verlo con los ojos, porque ¿cómo puedes ver la forma de lo que, por naturaleza, no tiene forma? Y recuerda, si alguna vez ves a Dios en una forma, inmediatamente dirás que no puede ser Dios, porque las escrituras dicen que Dios no tiene forma. Marx dijo en broma que no cree ni puede creer en Dios, porque solo puede creer en cosas que puedan demostrarse científicamente. Si pudiera examinar a Dios en un tubo de ensayo en un laboratorio, si pudiera diseccionarlo colocándolo sobre una mesa de laboratorio, si pudiera investigarlo desde todos los ángulos, solo entonces creería en su existencia. Pero inmediatamente bromea diciendo que si Dios cometiera el error de materializarse en un tubo de ensayo o de estar listo para ser examinado en una mesa de laboratorio, dejaría de ser Dios. Ciertamente, todo lo que pudieras capturar y examinar en un tubo de ensayo se volvería menos que tú. Lo que puedas diseccionar y analizar en un laboratorio se convertirá solo en materia. No puede seguir siendo Dios. Así que nuestra exigencia es tal que existe una dificultad si se cumple, y también existe una dificultad si no se cumple. La gente dice, no creeremos en Dios hasta que lo veamos con nuestros propios ojos. Significa que han decidido que todo lo que está a su alcance es su mundo entero, y lo que no está ante sus ojos no existe. Pero el mundo es vasto, así que ¿qué se supone que debe hacer el conocedor? ¿Quién ha visto lo invisible? ¿Quién ha oído con oídos cerrados lo invisible? ¿Quién ha tocado en lo más profundo de su ser lo inalcanzable? ¿Qué lenguaje debería hablar para que incluso un ignorante pueda entender? Tendrá que decirlo de cierta manera. Si le habla a un conocedor de la misma manera, este se reirá. Un fakir musulmán, el jeque Farid, y Kabir se encontraron una vez. No hablaron. Permanecieron juntos 2 días, rieron, se abrazaron, se sentaron juntos durante horas, pero sin decir palabra. Una gran multitud de devotos de Farid y Kabir, y muchas otras personas curiosas se reunieron. Pensaron que cuando 2 santos tan eminentes se reunieran, habría una conversación muy valiosa, de la que todos se beneficiarían. Pero pasaron 2 días sin más. Entonces llegó el momento de su partida. Todos estaban muy decepcionados. Quienes se habían reunido para escuchar se entristecieron profundamente. No podían entender qué pasaba. 2 hombres de tremenda experiencia se habían conocido. Si hubieran tenido alguna conversación, habría sido muy beneficiosa. Pero nadie tuvo el valor de preguntar nada en presencia de ambos. Cuando Farid emprendió su viaje de nuevo, sus devotos le preguntaron por qué no habían conversado. Farid respondió, quien quiera que hubiera hablado habría demostrado ser ignorante. ¿Y entonces qué podía decir? Lo que yo sé, Kabir también lo sabe. Donde Kabir mira, yo también miro. Sus devotos, los habitantes de su ashram, también le preguntaron lo mismo a Kabir. Kabir respondió, ¿están locos? Como mucho, nos habríamos reído de que 2 que no lo son se reunieran, de que 2 que ya se habían reunido dentro se reunieran. ¿Con quién iba a hablar? Kabir ha explicado el fenómeno del habla. 2 personas ignorantes hablan mucho, aunque ninguna se entiende en absoluto. 2 personas ignorantes debaten sin parar, sin fin, sin resultado alguno.
solo la discusión, sin conclusiones, sin nada que compartir. La conversación entre dos ignorantes se da con palabras, aunque éstas no llevan a ninguna parte. Dos iluminados también se encuentran, pero el uso de las palabras se vuelve imposible. Su encuentro ocurre en silencio, sin intercambiar palabras, porque lo que han visto es lo mismo, lo que han conocido y experimentado es lo mismo. ¿Qué hay que decir? Cuando se habla con sentido, ocurre cuando un iluminado y uno no iluminado se encuentran. Entonces, uno sabe y el otro no. Hablar tiene sentido. Cuando ambos saben, hablar pierde sentido. Cuando ninguno sabe, hablar es inevitable. Se dirá mucho, pero sin sentido ni propósito. Estas son las únicas tres posibilidades. Cuando un conocedor se encuentra con alguien que no sabe, ¿qué dirá? Una es que seguirá diciendo todo lo que sabe sin importarle a quién le habla. En ese caso, le estará hablando a las paredes. Nadie escuchará, nadie entenderá, como mucho, malinterpretarán. Se entenderá justo lo contrario de lo dicho. Causará algún daño. Habría sido mejor guardar silencio o decir solo lo que una persona ignorante puede entender. Una persona ignorante malinterpretará. Entonces, ¿se puede decir algo que incite al ignorante a volverse hacia la verdad? Es necesario tener todo esto presente. No existe el cuerpo, pero para el ignorante no hay nada más que cuerpo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Hay que encontrar, idear un camino intermedio, para que a una persona ignorante se le pueda decir, el cuerpo es, y tú también eres, pero tú no eres el cuerpo y debes emprender la búsqueda de esta verdad. Si le dices a una persona ignorante que no es nada como el cuerpo, su búsqueda cesará. Dirá, ahora quédate en silencio. No soy el cuerpo, dices. Pero no experimento nada más que el cuerpo. Siento que solo existe el cuerpo, que no hay nada como el alma. No está diciendo nada malo, habla desde su experiencia. El conocedor habla de su experiencia, la persona ignorante habla de la suya. ¿Alguna vez has sabido que eres algo más que el cuerpo? ¿Has tenido alguna vez algún atisbo que te haga comprender que no eres el cuerpo? ¿Estás completamente seguro de que si te cortaran la cabeza, no serías tú quien sería cortado? ¿Comprendes siquiera un poco que cuando tu cuerpo se quema en una pira funeraria, no eres tú quien arderá? Imposible. Porque cuando una pequeña espina te atraviesa el pie, te atraviesa a ti. Si se quema la mano, sientes que te queman, así que cuando todo tu cuerpo arde, es imposible esperar que sientas que no eres tú quien arde. Cuando incluso la más mínima herida, incluso un pequeño abuso, te atraviesa y te afecta, entonces no puedes pensar que cuando la muerte te penetre, permanecerás impasible, intocable. No tienes experiencia de ser algo más que el cuerpo, tu única experiencia es que eres el cuerpo. Sí, puedes creer que eres el alma y que no morirás, pero esa es solo tu creencia, una creencia muy engañosa y una creencia que forma parte de la ignorancia. A todo hombre le gusta creer que no morirá. Nadie quiere morir. Fíjense en esto, nadie quiere morir. Y quien no quiere morir sabe con certeza que tendrá que morir. Por eso surge, en primer lugar, el sentimiento de no querer morir. El conocedor quiere morir, el ignorante no. El conocedor quiere morir porque sabe que nada muere con la muerte. El conocedor quiere entrar en la muerte porque sabe que al entrar en ella tendrá la experiencia más pura de la inmortalidad. Donde está presente lo opuesto, la experiencia se vuelve más fácil. Dibujas una línea blanca en una pizarra, brilla con más claridad. Cuando hay nubes oscuras y relámpagos, se ve con mayor claridad. Deja que brillen las nubes blancas durante el día y puede que ni siquiera lo veas. Un conocedor desea adentrarse en la muerte, con insistencia, gozo y celebración, para que esa línea blanca de inmortalidad que se esconde en su interior pueda brillar con claridad contra el telón de fondo de las oscuras nubes de muerte que la rodean, para que la experiencia de que la muerte siempre ocurre alrededor de uno y nunca dentro de uno se haga muy clara. El hombre ignorante teme adentrarse en la muerte, porque está convencido de que la muerte significa el fin de todo, de que nada permanecerá. Esto es muy interesante. Una persona ignorante cree que el alma es inmortal para no ser completamente aniquilada. Esta creencia no se debe a su conocimiento, sino a su miedo. Por eso, un joven no cree mucho en asuntos del alma, etc. Pero a medida que envejece, empieza a creer cada vez más, porque, al acercarse la muerte, el miedo se hace mayor.
una persona en su lecho de muerte suele volverse religiosa. Quien permanece irreligioso incluso en su lecho de muerte es un hombre valiente. Incluso el mayor ateo se tambalea un poco al momento de la muerte al darse cuenta de que no sabe qué es la realidad. Y entonces llega el miedo a la muerte, a adentrarse en esa oscuridad. Por miedo, recurre a todas las viejas creencias y doctrinas. También crees que el alma es inmortal, aunque sabes que no eres más que un cuerpo. ¿Pero qué es esta alma que dices que es inmortal aunque no tienes experiencia de ella? Dices que es inmortal, pero es algo de lo que no tienes experiencia alguna. Tu miedo se convierte en tu doctrina. Cuanto más temerosa es la gente, más cree en el alma. Por eso, este fenómeno solo se observa en la India. Todo el país cree en el alma y, sin embargo, todos temen adentrarse en la oscuridad. Creen firmemente en la existencia del alma. Todo su ser tiembla de miedo a la muerte y, sin embargo, creen firmemente en la existencia del alma. Este país de creyentes en el alma permaneció en esclavitud durante 1000 años. Cualquier pequeña comunidad externa podía gobernar a esta raza de creyentes en el alma. Y estos creyentes en el alma seguían creyendo en la inmortalidad del alma y también seguían temiendo la guerra. El miedo, no la experiencia ni el conocimiento, es la base de tu creencia. De lo contrario, sería imposible esclavizar a quien cree en la inmortalidad del alma. Quien conoce no tendrá miedo, y la esclavitud solo surge del miedo a que, si no nos convertimos en esclavos, nos matarán. Así, un hombre prefiere seguir vivo incluso a costa de convertirse en esclavo. Si este país realmente hubiera creído en el alma, como todos afirman, jamás habría aceptado la esclavitud. Todo el país habría preferido ser asesinado y habría citado las escrituras. El alma no puede ser traspasada por armas ni quemada por fuego, así que la maten y la quemen. Habría sido imposible someter a este país a la esclavitud si hubiera creído en el alma. Pero este país cree plenamente en el cuerpo, no en el alma. Solo por miedo insiste en que cree en el alma. Tu convicción es que eres el cuerpo, y la comprensión del conocedor es que no eres el cuerpo. Entonces, ¿dónde, sobre qué base, es posible encontrarse para que puedan entenderse mutuamente? Las escrituras han encontrado un recurso, una técnica. Así, al principio, no te niegan por completo ni dicen que no hay cuerpo en absoluto. Esa negación te cerraría las puertas y te dificultaría aún más la comprensión. Así que, por tu bien, dicen que hay un cuerpo. Esto tranquiliza un poco a la persona ignorante, diciéndole que no está del todo equivocada, que el cuerpo existe y que su creencia también es correcta. Esto crea en ella una actitud de sí. Un pensador estadounidense, Dale Carnegie, ha trabajado mucho sobre este estado de ánimo positivo. No tiene nada que ver con la religión. Es un experto en ventas. Cómo vender mejor, cómo ganar amistades. Su libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es superado solo por la Biblia en ventas a nivel mundial. Cómo ganar amigos y también cómo influir sobre las personas es una fórmula secreta para crear el estado de ánimo positivo en el otro. Una vez que surge ese estado de ánimo positivo, se vuelve cada vez más difícil decir no. Dale Carnegie dice que si quieres influir en alguien, convertirlo o cambiar su opinión, no digas nada desde el principio que esa persona pueda negar de inmediato. Si ha dicho que no a algo desde el principio, su negativa se intensifica. Luego, a la segunda cosa que se mencione, a lo que podría haber dicho que sí de haberse mencionado antes, solo dirá que no. Por lo tanto, al principio, habla de algunos asuntos a los que naturalmente dirá que sí y solo entonces plantea el asunto al que normalmente diría que no. Tras decir que sí 3 o 4 veces, el deseo de decir que no se debilita. Una vez que coincidimos en 4 cosas y decimos que sí, surge la tendencia a decir que sí también a lo que la otra persona diga a la 5ª vez. Pero si hemos dicho que no a las 4 primeras cosas que menciona la otra persona, el deseo de decir que no por 5ª vez también se intensifica. Dale Carnegie escribió en sus memorias que una vez fue a otro pueblo y se alojó con un amigo agente de seguros. Este le dijo: hablas y escribes mucho sobre cómo influir en la gente y ganar amigos. Hay una anciana en este pueblo. Si puedes venderle una póliza de seguros, estaré de acuerdo con tu teoría. Si no, todo son puras palabras. Dale Carnegie comenzó sus investigaciones sobre esa anciana. Era una tarea difícil, pues incluso entrar en su oficina era muy difícil.
En cuanto cualquiera de sus empleados supiera que un visitante vendía seguros, lo despedía. Esa anciana era una viuda de 80 años, multimillonaria, tenía todo lo que uno podría desear y estaba totalmente en contra de los seguros. Donde era difícil incluso entrar, influir en ella parecía imposible. Dale Carnegie escribió. Después de recopilar toda la información posible sobre la anciana, salí a dar un paseo matutino a las 5 cerca del muro de su jardín. La anciana solía levantarse a las 6. Salió a su jardín y, al verme de pie junto al muro, contemplando las flores, me preguntó, ¿eres amante de las flores? Le respondí, no solo soy amante de las flores, sino un experto. He visto muchas rosas en todo el mundo, pero las que tienes en tu jardín son incomparables. La anciana me pidió que entrara por la puerta. Me llevó por el jardín, mostrándome cada tipo de flor. Me mostró las gallinas, las palomas y las mascotas que tenía en el jardín. Dale Carnegie logró despertar en ella un sentimiento de sí. Esto se convirtió en una rutina cada mañana. La anciana se quedaba en la puerta, lista para recibirlo. Un día le ofreció té y desayuno. Al día siguiente, mientras paseaban por el jardín, la anciana le dijo, pareces un hombre muy inteligente y experto en muchos temas, ¿qué opinas de los seguros? Los de las aseguradoras siempre me persiguen. ¿Es correcto asegurarse o no? Entonces Dale Carnegie habló del tema con ella, pero seguía sin dejarle saber que era agente de seguros, porque eso podría generarle una reacción negativa. Al séptimo día, Carnegie consiguió su seguro. Una vez que se establece una relación de sí con una persona, comienza a crecer una especie de confianza en ella. Cuando se crea un sentimiento de confianza, decirle que no se vuelve cada vez más difícil. Solo es posible tomar la mano después de tomar los dedos. Así pues, las escrituras hablan a la gente ignorante de tal manera que se crea una actitud de sí. Solo entonces es posible seguir adelante. Si a alguien se le dijera directamente que no existe ni el cuerpo, ni tú, ni el mundo, el ignorante diría, basta ya. No hay nada fiable en lo que dices. Por eso las escrituras le dicen al ignorante que cuerpo, etc., es verdad. La persona ignorante se incorpora de inmediato con la espalda recta, segura de que no está completamente equivocada y de que la otra persona no es peligrosa. Es muy doloroso para cualquiera admitir que está completamente equivocado. A uno le gusta sentir que también tiene un poco de razón. Y es sobre la base de tener un poco de razón que es posible seguir avanzando en el camino. Pero estás completamente equivocado. La experiencia de todos los conocedores es que estás completamente equivocado, 100% equivocado. Pero decirte esto significaría que ya no podría haber más relación contigo. Por eso el conocedor dice que tienes razón en gran medida. El cuerpo está ahí, el mundo está ahí, todo está ahí. No te equivocas en absoluto. El malentendido es solo leve. Has tomado tu cuerpo como alma. De esta manera, se crea en el ignorante una actitud afirmativa. Siente. En gran medida, yo también tengo razón. La diferencia entre el conocedor y yo es muy pequeña, y es que he tomado mi cuerpo como alma. El ignorante no quiere entender el cuerpo como alma, porque el cuerpo no da nada más que sufrimiento. Y el cuerpo también tiene que morir. Así que desea buscar y conocer aquello que no es el cuerpo, para poder llegar a conocer también la inmortalidad. Entonces el conocedor dice que hay dicha suprema en conocer el alma, que no es el cuerpo. Esto también despierta la codicia del ignorante. Se entusiasma por conocer esa dicha suprema, y así comienza el viaje. Pero el viaje es tal que, a medida que la persona ignorante progresa, se da cuenta de que el cuerpo cuya existencia el conocedor había confirmado previamente no existe. Que el mundo cuya existencia el conocedor había confirmado previamente no existe. A medida que la persona ignorante profundiza, el conocedor va añadiendo condiciones. Dice que si codicias la dicha, nunca la tendrás, aunque este hombre emprendió el viaje a través de la codicia. Pero todo esto viene después, cuando uno ya ha emprendido el viaje, cuando ya ha recorrido cierta distancia y el regreso se ha vuelto imposible. Este camino es tal que no es posible retroceder. Lo que has aprendido en el camino no se puede deshacer. No hay retorno del conocimiento. Solo es posible avanzar desde donde has llegado, no retroceder.
Y lo más interesante es que, a medida que la persona ignorante avanza en el camino, cae en aguas más turbulentas que nunca, porque todo lo que sabía antes, aunque erróneo, era evidente. A medida que avanza, todo conocimiento previo se vuelve borroso e inútil, y se queda en el limbo. No puede retroceder, no le queda más remedio que seguir adelante. Por lo tanto, cualquier condición impuesta por el conocedor debe cumplirse. Ahora el conocedor dice, abandona la codicia y habrá dicha, aunque al principio solo despertó tu codicia. Existe la dicha suprema. ¿Por qué yaces aquí en el infierno? ¿Por qué sufres en la miseria? La fuente de néctar está cerca. Ven. Así, con la esperanza de librarse de sus sufrimientos, con la esperanza de alcanzar la felicidad, se embarca con alegría en la aventura. Allí encontrará una gran felicidad. Con esta esperanza, avanza. Esto es codicia. Pero solo un tiempo después, el conocedor dice, abandona la codicia. No pidas felicidad, de lo contrario nunca la obtendrás. Ahora está en un aprieto. No puede volver atrás. La mente piensa que uno estaba mejor con la felicidad anterior, pero ahora no puede ver felicidad alguna allí. La infelicidad de todo lo que existía antes es ahora tan claramente visible. Así que abandona lo que tenía en sus manos, y aquello que esperaba no parece estar a su alcance. Y para colmo, el conocedor le pide que abandone incluso la esperanza de obtener algo. Tiene que abandonarla. No puede volver atrás, simplemente tiene que abandonarla. Así, el conocedor destruye tus falsas ilusiones, poco a poco, y poco a poco, te lleva a un lugar al que, si te hubieran pedido que fueras desde el principio, no habrías ido. Buda cometió tal error. Pocas personas han podido decir la verdad con tanta franqueza y sencillez como Buda. Por eso el budismo no pudo sobrevivir en la India. La razón es que Buda no adoptó la habilidad necesaria para tratar con los ignorantes. Buda había alcanzado la experiencia y la expresó directamente, ya que no nació en una familia brahman. Los brahmanes son los antiguos, los más inteligentes. La tradición de su profesión es larga, la más antigua. En este mundo, desde tiempos inmemoriales, se han dedicado al conocimiento. Son hábiles en él, saben por dónde empezar. Buda era hijo de un kshatriya, la casta guerrera. Sus antepasados nunca se habían dedicado a este negocio. Carecía de experiencia, acababa de entrar en el negocio. Era una tienda nueva. No tenía ni la menor idea de qué decirle al cliente, cómo persuadirlo. Así que se metió en problemas. Dijo la verdad, clara y directamente. ¿Sabes lo que dijo Buda? Si alguien se acercara a Buda y le dijera, quiero realizar el alma, Buda respondería, si no hay alma, ¿cómo puedes realizarla? El hombre saldría corriendo. Se preguntaría por toda esta situación. Al menos el alma tenía que estar allí. Se podría haber entendido si alguien le hubiera dicho que no había cuerpo, pero decir que ni siquiera hay alma. Alguien se acercaba a Buda y le decía, debe haber una gran dicha en la iluminación. Buda respondía, ¿qué iluminación? ¿Qué dicha? Solo queda la nada. No hay dicha ni iluminación, porque mientras uno pueda experimentar la dicha, la miseria también permanecerá. Tiene que estar ahí, porque uno solo se da cuenta de los contrastes. Buda dice que no hay dicha. Así, quien acude a él por codicia, por esperanza, queda completamente destrozado. Simplemente no entra. Se dice a sí mismo, cuando ni siquiera hay dicha, estos placeres pasajeros no son tan malos. Aquí no hay felicidad eterna, pero al menos tengo estos placeres pasajeros. Los conocedores siempre lo habían tentado a renunciar a sus placeres pasajeros para alcanzar esa felicidad permanente. Buda diría que simplemente no hay felicidad permanente. La felicidad como tal no existe. Ni hay felicidad transitoria ni permanente. Te ilusionas con su existencia. Ese hombre pediría disculpas y pensaría que era mejor conservar lo poco que tenía. Media hogaza de pan aquí era mejor que una hogaza entera en el cielo. Y luego dices que no hay cielo ni hogaza de pan. ¿Por qué debería entonces renunciar a la media hogaza de pan que tengo? La gente acudía a Buda y le preguntaba si alcanzarían a Dios. Buda respondía que Dios no existía. Cuando Sariputta, hijo de un brahmán, erudito, acudió a Buda por primera vez, le dijo, si no hay nada, si solo hay nada, deberíamos intentar salvar el mundo que tenemos, donde al menos tenemos algo.
Estás diciendo cosas asombrosas. Quieres arrebatarlo todo y no prometer nada. ¿Quién vendrá a ti? El hijo del Brahman preguntó. ¿Quién vendrá a ti? ¿Quieres que renunciemos a todo? Y cuando preguntamos qué obtendremos a cambio, nos dices que no hay nada que obtener. ¿Por qué, entonces, alguien renunciaría a algo? La gente renuncia a algo por su avaricia de obtener algo más. Buda dijo, quien renuncia para obtener algo, no ha renunciado en absoluto. ¿Qué significa la renuncia? Si se renuncia para obtener algo, es una transacción comercial, no una renuncia. Una persona renuncia a su palacio para obtener un palacio en el cielo. Eso es un trato comercial. Una persona realiza una acción virtuosa para ser feliz. Eso es un negocio. Una persona dona, presta servicio y se vuelve religiosa solo con la esperanza de tener una vida mejor en el otro mundo. Eso es un negocio. ¿Dónde está la renuncia en ello? Buda dijo, solo hay renuncia si no se espera nada a cambio. Sariputta dijo, tal vez sea así, pero ¿dónde encontrarás a esos renunciantes? Todos somos personas de negocios. Incluso cuando deseamos tener una relación con Dios, es un negocio. Una persona ignorante no puede hacer otra cosa. Así que el budismo no pudo sobrevivir en la India. Y si no pudo sobrevivir en la India, ¿dónde más podría sobrevivir? Sobrevivió en otros países, pero ¿cuándo? Cuando los seguidores de Buda aprendieron todos los trucos que conocían los brahmanes, sobrevivió. Quizás te sorprenda saber que el propio Buda era un kshatriya, pero todos sus discípulos mayores eran brahmanes, y ellos lograron la supervivencia. Pero en la India, Buda ya había echado a perder el asunto. En la India, ya había dicho cosas directamente, así que ni siquiera los discípulos brahmanes pudieron imponer nada diferente. El budismo no pudo sobrevivir en la India. Sobrevivió en Sri Lanka, Birmania, Japón, China, Tíbet, Tailandia y Corea, en toda Asia, pero no en la India, porque el propio Buda había dicho cosas directamente, había dicho que no había nada que ganar. Por lo tanto, en la India era difícil reavivar esa esperanza de obtener algo. Pero sí se podía lograr fuera de la India. La religión budista que existe fuera de la India es simplemente otra versión de la religión hindú. No son las palabras originales de Buda, no son reales, y por eso sobrevivieron. Donde sí lo eran, no sobrevivieron en absoluto. Saben que Mahavira era un kshatriya, pero sus 11 discípulos principales eran brahmanes. Ellos son los responsables de la supervivencia de las enseñanzas de Mahavira. Estaba más allá de la capacidad de Mahavira. Un kshatriya no tiene ni idea. No es su profesión. Puede ser bueno en el arte de la esgrima, pero en el mundo de las escrituras, el juego de palabras, no tiene conocimientos en este ámbito. Así pues, los 11 discípulos principales de Mahavira, que eran brahmanes, ayudaron a que el jainismo sobreviviera. Y había una escapatoria para ellos. Buda mismo habló, así que ni siquiera sus discípulos pudieron estropearlo. Mahavira no habló, permaneció en silencio. Solo hablaron los discípulos principales. Esto proporcionó una escapatoria. Como Mahavira mismo no habló, cualquier interpretación de su silencio por parte de sus discípulos principales se tomó como la religión jaina. Así, la religión de Mahavira sobrevivió de alguna manera, pero no parece haber alcanzado una amplia base. 25 siglos después de la vida de Mahavira, solo quedan unos 2,5 millones de jainistas. Incluso si 25 personas hubieran sido influenciadas por Mahavira y se hubieran casado, se habrían multiplicado hasta alcanzar la cifra actual de jainistas en estos 25 siglos. Por lo tanto, esta cifra actual no habla muy bien de la supervivencia del jainismo. ¿Cuál es la razón? La misma. Un kshatriya no conoce el lenguaje que debe usarse con la gente ignorante. Su desarrollo lleva siglos. Este sutra dice, no se trata de explicar a los conocedores, sino de satisfacer a los ignorantes, que las escrituras dicen que cuerpo, etc., es verdadero y que existe karma acumulado, acción pasada.
En realidad, no existe nada más que el Brahman único y no dual, que es perfecto, sin principio ni fin, inconmensurable, inmutable, la morada de la verdad, la morada de la conciencia, la morada de la dicha, eterno, indestructible, omnipresente, uniforme, completo, infinito, con cabeza en todas direcciones, imposible de perder o encontrar, sin soporte, independiente, carente de todos los atributos, sin acción, sutil, sin elección, impecable, indefinible, más allá de la mente y el habla, verdaderamente abundante, autoevidente, puro, consciente y diferente a todo lo que conocemos. Todo lo demás es, en realidad, irreal. Vemos algo como verdadero solo porque no tenemos los ojos que pueden ver la verdad. Solo tenemos esa mente que da origen a la falsedad. Tenemos la mente que produce sueños, pero no tenemos ojos que vean la verdad. Por lo tanto, podemos ver lo falso y lo inexistente, y pasamos por alto lo que realmente existe. ¿Cómo dar origen a ese ojo, el tercer ojo, a través del cual podemos ver la verdad? Hay un niño pequeño. Vive en el mundo de los juguetes son una realidad para él. Por eso, si se le rompe la pata a un juguete, llora como si se la hubiera roto una persona de verdad. No puede dormir por la noche si el juguete no está con él en la cama. Siente la misma nostalgia que cualquier amante sentiría por su amada. Para un niño, sus juguetes son una realidad. De adulto, se reirá de sí mismo por lo tonto que solía ser. Al crecer, los olvidará por completo. Puede que esos juguetes estén tirados como basura en algún rincón. Aunque los tiren, no llorará por ellos. ¿Qué ha pasado? Esos juguetes siguen igual, pero ¿qué le ha pasado a este hombre? Su inteligencia ha aumentado. Puede ver más. Pero esto por sí solo no hará mucha diferencia. Algunos juguetes vivientes reemplazarán a estos juguetes, a estas muñecas. Antes, abrazaba el juguete contra su pecho mientras dormía, pero ahora dormirá abrazando a una mujer viva. Los juguetes habrán cambiado, pero la mentalidad. Hay métodos para superar esta mentalidad también. Muy pocos lo hacemos. Todos crecemos de la infancia a la juventud. ¿Por qué? Porque para llegar a la juventud, no necesitas hacer nada. Es un crecimiento natural. Si fuera necesario que hicieras algo para llegar a la juventud, solo un puñado de personas lo habrían logrado en este mundo. Todos los demás habrían permanecido como niños. Pero no tienes que hacer nada para lograrlo. La juventud es inevitable, simplemente sigues creciendo. De hecho, no puedes detenerla, no puedes evitarla. Por eso llegas a la juventud. Pero la conciencia espiritual no crece así. Para eso tienes que hacer algo. Ese crecimiento depende de tu decisión. La naturaleza no te impone ese crecimiento. Queda a tu propia libertad y elección. Por lo tanto, solo un puñado de personas pueden convertirse en un Buda, un Krishna o un Cristo, porque es cuestión de trabajo duro y esfuerzo. El día que mires con ojos despiertos, el mundo entero te parecerá un juego de niños. En ese nivel de madurez, todo lo del pasado te resultará falso. Este sutra afirma que, en realidad, solo existe un Brahman. Y sobre este Brahman, se dan algunas pistas muy importantes. Muchos de estos atributos nos resultan familiares, pero no los analizaré. Perfecto, sin principio ni fin, inconmensurable, inmutable, morada de la verdad, morada de la conciencia, morada de la felicidad, eterno, indestructible, omnipresente, uniforme, completo, infinito, con cabeza en todas direcciones. Estas son palabras familiares que usamos para Brahman. Pero 2 o 3 son atributos maravillosos. Imposible de perder o encontrar es una afirmación muy importante. Algo que no se puede soltar ni atrapar. ¿Qué significa esto? La gente viene a mí y me dice, queremos buscar a Dios. Les pregunto, ¿dónde y cuándo lo han perdido? Porque todo lo que se pierde se puede buscar, pero si algo no se ha perdido en absoluto, es una pregunta difícil. Dicen que no saben si se ha perdido, ni cuándo ni dónde. Les pido que primero averigüen si lo han perdido, porque si no lo han perdido y les indico cómo buscarlo, tendrían más dificultades. Se habrán embarcado en un viaje para buscar lo que nunca han perdido. ¿Cómo podrán tener éxito? Su misma búsqueda los extraviará. Dios es nuestra naturaleza, ¿cómo podemos perderlo? Podemos olvidarlo, pero no podemos perderlo. Intenta comprender la diferencia. Es posible que lo hayas olvidado durante mucho tiempo. Puede que no hayas prestado atención a quien se esconde en tu interior durante mucho tiempo.
Está tan cerca de nosotros que es posible que no hayas tenido necesidad de prestar atención a lo que llevas dentro. Puede que tu atención se haya centrado en objetos lejanos, olvidando lo que hay dentro. Todo esto es posible, pero perder a quien llevas dentro no es posible. Por eso todos los santos han dicho que basta con recordar, que no es necesaria la búsqueda. Por eso Nanak, Kabir, Dadu y Raidas hicieron hincapié en el Namesmaran, recordar su nombre. Namesmaran solo significa que no se trata de buscar lo que nunca se ha perdido, sino de recordarlo. Ni siquiera es recordar, es más bien recordarse a uno mismo aquello que siempre está ahí. Este sutra es muy revolucionario. Imposible de perder o de encontrar lo que nunca se puede perder es nuestra naturaleza esencial. Si se puede perder, no puede ser nuestra naturaleza esencial. Si el fuego puede perder su ardor, su calor, entonces esa no era su naturaleza esencial. Si el fuego es frío, es algo más, no fuego. Ser ardiente es la naturaleza del fuego. Ser vacío es la naturaleza del cielo. La naturaleza es algo inseparable de nosotros, pase lo que pase. Nada de lo que podamos separarnos es nuestra naturaleza. Deja que esta verdad penetre profundamente en ti. Algo de lo que podemos separarnos no es nuestra naturaleza. Algo con lo que podemos unirnos no es nuestra naturaleza. Podemos desprendernos de aquello con lo que podemos unirnos. Nuestro ser mismo es aquello de lo que no podemos separarnos, con lo que no podemos unirnos. Brahman es nuestro ser. No hay forma de escapar de él, no hay forma de evitarlo, no hay forma de perderlo, no hay forma de encontrarlo. Pero si se le dijeran estas cosas a la persona ignorante, diría, está bien, entonces, ¿dónde está la necesidad de buscar lo que nunca se ha perdido? ¿Y dónde está la necesidad de encontrar lo que siempre está ahí? Está bien, permanezcamos en nuestra vida mundana. ¿Dónde está la necesidad? ¿Para qué intentar cualquier idea loca? No, no se le puede decir al ignorante. Al ignorante habrá que decirle, lo has perdido tu verdadero ser, búscalo. Mientras no lo encuentres, permanecerás en la miseria. Mientras no encuentres a Dios, tu vida no será más que angustia, preocupación, agonía. La persona ignorante entiende este lenguaje de la búsqueda, se siente cómoda con él. Ha estado buscándolo todo. Dinero, posición, prestigio, y por eso dice, bien, al menos la búsqueda continuará. Ahora buscaré la religión en lugar del dinero. La persona ignorante entiende este lenguaje. A lo largo de esta vida, de hecho, muchísimas vidas, solo ha hecho una cosa, buscar. Solo ha conocido una profesión. Hoy, busca esto, mañana, busca aquello. Así que dice, muy bien. Antes buscaba dinero, prestigio y posición, y dices que no hay felicidad en ellos, y yo también he experimentado que no hay felicidad en ellos. Así que ahora buscaré a tu Dios. Me viene bien. Más tarde, tras comenzar la búsqueda, se le dirá, no se puede alcanzar a Dios. A menos que abandones toda búsqueda, no podrás encontrarlo. Ahora se encuentra en dificultades. Renunció a su búsqueda de dinero, posición y prestigio porque era inútil, y con la esperanza de encontrar algo significativo, se embarcó en la búsqueda de Dios. Y cuando ha llegado lejos en esta búsqueda y no puede volver atrás, ahora no puede volver a la búsqueda del dinero, todo ha perdido su sentido. De hecho, por eso se había encaminado hacia esta nueva búsqueda significativa. Ahora su maestro le dice que abandone toda búsqueda. Primero, renunció al dinero, la posición y el prestigio, pero ahorró la mitad de la moneda, la búsqueda misma. Renunció al dinero, pero ahorró la búsqueda. El dinero estaba afuera, la búsqueda adentro. Era fácil renunciar a lo externo, pero ahora el maestro le ha pedido que abandone toda búsqueda porque, dice, lo que buscas nunca lo has perdido. Cuando alguien abandona incluso la búsqueda, inmediatamente entra en lo que siempre ha sido. Dios es nuestro ser mismo. Por lo tanto, este sutra es muy revolucionario y muy valioso. Imposible perderse o encontrarse. Cuando Buda se iluminó, alguien le preguntó, ¿qué has logrado? Buda respondió, no he logrado nada. Solo he llegado a saber lo que ya tenía. Decirle, no he logrado nada fue un error de Buda. Con tal declaración, reaccionaría de inmediato y diría, ven, volvamos a nuestro propio trabajo. Hemos desperdiciado innecesariamente nuestros 8 días con este hombre, y ahora dice que no logró nada cuando se iluminó.
¿Por qué entonces estamos haciendo este trabajo duro, todo este trote, saltos y cansancio? Y este hombre dice que al final no se logra nada. Buda dijo, no he logrado nada. El interrogador preguntó, ¿no has logrado nada? Entonces, ¿qué le enseñas a la gente? Buda respondió, precisamente esto, que llegues a un estado donde no quede nada que alcanzar ni perder, y esto se convierta en tu propia experiencia, que nada se puede alcanzar ni perder. Pero esto es algo que solo puede ser comprendido por un conocedor. Sin soporte, independiente, desprovisto de todos los atributos, sin acción, sutil, sin elección, impecable, indefinible, más allá de la mente y el habla, verdaderamente próspero, evidente, puro, consciente. Estas palabras también nos son familiares diferente a todo lo que conocemos. No se puede comparar con nada. Es único, inigualable. Cualquier comparación que se haga son arreglos improvisados. Decimos, está vacío como el cielo. Pero esto tampoco es correcto, porque el cielo también está contenido en él. Es más grande que el cielo, ni siquiera se puede comparar con el cielo. Decimos, brilla como un supersol. Pero esto también es charla intrascendente, porque incluso los supersoles no son más que pequeñas lámparas ante él. No se puede comparar con los soles. Decimos, es la dicha misma. Al decir esto, en algún lugar de nuestra mente lo comparamos con la felicidad. No tiene nada que ver con la felicidad. Decimos, es pacífico. Entonces, en algún lugar de nuestra mente, tenemos la idea de que la paz es lo opuesto a la intranquilidad. Pero no, nunca ha experimentado la intranquilidad, por lo tanto, no tiene idea de nuestra paz. Nuestras comparaciones son inútiles. Para esa experiencia, todas las analogías son inadecuadas. Los videntes la han descrito como simplemente igual a sí misma, no como nadie ni nada, sino simplemente como sí misma. No hay forma de describirla usando la analogía de nada conocido. Pero aún así, para los ignorantes, se describe como tal o cual cosa. Solo al final de la búsqueda se descubre que no se parece a nada. En realidad no existe nada más que el Brahman único y no dual. Así pues, sabiendo por tu propia experiencia que el alma es indivisible, sé pleno y mora dichosamente en el alma inmutable. De esta manera, sabiendo por experiencia propia que el alma es indivisible, siéntete pleno. Conocer las escrituras no te servirá. Aunque las escrituras digan cualquier cosa, eso no servirá. La solución no te llegará escuchándolas. Nada sucederá. Tienes que sentirte pleno por experiencia propia. Un ser pleno, un Siddha, es aquel para quien ya no hay más viaje ni más movimiento. Aquel para quien ha llegado el último campamento, el último destino. Todos los caminos terminan aquí. Un insatisfecho, una Siddha, es como somos ahora. Una Siddha significa alguien que aún tiene algo más que hacer, algo que aún debe suceder para ser feliz, algo que aún debe lograrse tras lo cual se espera que la felicidad llegue. La felicidad del insatisfecho depende de algo más. Necesita conocer a cierta mujer, a cierto hombre. Necesita poseer cierta casa, cierto terreno. Necesita ocupar cierto cargo, llegar a ser presidente, primer ministro, o esto o aquello. Su felicidad está en algún lugar, en algo, en algún objeto, y cuando lo logre, será feliz. Un Siddha, el ser pleno, significa alguien feliz en su propio ser. No importa si obtiene algo o no. Ya sea que algo le llegue o le sea quitado, su felicidad no depende de nada más que de su propio ser. Basta con que soy. No hay otra condición. Quien tiene una felicidad incondicional es un Siddha. Su felicidad está aquí y ahora. Tu felicidad siempre está en algún momento y lugar en el futuro. Tu felicidad nunca está aquí y ahora. ¿Alguna vez has visto a alguien que pudiera decir, soy feliz aquí y ahora? Aquí y ahora todos son infelices. Su felicidad está en algún lugar en el futuro. Tengo un amigo que fue viceministro de un estado. Estaba muy descontento. Le pregunté, ¿qué te pasa? Él dijo, hasta que no sea ministro no seré feliz. Después de un tiempo, se convirtió en ministro. Más tarde, cuando lo conocí, seguía infeliz. Le pregunté, ¿qué te pasa ahora? Ya eres ministro, ahora deberías sentirte realizado. Dijo, ¿realizado? Hasta que no sea primer ministro no habrá felicidad. Estoy haciendo todo lo posible, algún día lo lograré. También se convirtió en el primer ministro. Volví a preguntarle si ya se sentía realizado.
Me dijo, ¿por qué me persigues? No veo la plenitud por ningún lado. He llegado a ser primer ministro, pero no he resuelto nada en mi vida. Y al mismo tiempo, muchos otros puestos se han hecho visibles. Quizás cuando llegue allí. La felicidad siempre se aleja de ti. Esa es la característica de una persona insatisfecha. La característica de una persona plena es que la felicidad está aquí y ahora. No importa la situación, no importa lo que suceda en el exterior, no hay cambios en el flujo de la corriente interior de felicidad. Y no hay condiciones. Quien impone condiciones está destinado a ser infeliz. Ninguna condición se cumple jamás. E incluso si las condiciones establecidas se cumplen, esa mente creadora de condiciones crea nuevas condiciones. Es como las hojas de un árbol. Las hojas viejas caen. No importa, porque aparecen nuevas. De hecho, como las hojas nuevas quieren crecer, las hojas viejas caen. Las nuevas empiezan a empujar desde dentro para salir, y las viejas empiezan a caer. En cuanto la hoja vieja cae, brota una nueva. La condición anterior desaparece solo cuando una nueva condición empieza a empujar desde dentro para salir a la superficie. En los árboles, crecen las hojas. En la mente humana, las condiciones crecen. Quien quiera que tenga una vida condicional, el resultado será la infelicidad. Quien quiera que tenga una vida incondicional, quien quiera que sea feliz aquí y ahora sin ninguna razón, es decir, aquel cuya felicidad no viene de afuera, sino de adentro, cuya corriente de felicidad fluye desde su propio ser, la fuente, esa persona es plena. No es algo que se pueda mendigar a los demás. Incluso si este mundo entero desapareciera, incluso si todas las estrellas y las lunas se desintegraran, incluso si toda la humanidad desapareciera, no habría cambio en la felicidad de una persona plena. Pero para ti, tu infelicidad no cambiará ni aunque el mundo entero se hiciera como tú lo deseas. Quizás te sientas aún más infeliz. Cuando se satisfacen todas tus exigencias, te das cuenta de que, a pesar de todo ese esfuerzo, de todo ese arduo trabajo, no has logrado nada. Te sientes más infeliz. Para alcanzar la plenitud, el sutra dice, así, sabiendo por experiencia propia que el alma es indivisible, siéntete pleno y mora dichosamente en el alma inmutable. Permanece en ella, permanece en ella, permanece en ella y arrástrate en ella. Simplemente sé uno con ella. No mires afuera. Recuerda, al levantarte o sentarte, busca la felicidad incondicional. Caminando, durmiendo, despertando, comiendo y bebiendo, sea cual sea la situación, busca la felicidad incondicional. Simplemente sé feliz. Nos parece muy extraño decirle a alguien, simplemente sé feliz. La persona preguntará, ¿cómo ser feliz? Porque todos pensamos que la felicidad viene de afuera. Ser feliz desde adentro es algo que no podemos comprender. Nunca hemos conocido la felicidad interior. Solo búscala. Tu interior está lleno de felicidad. Ármate de valor y ve hacia tu interior. Simplemente retira ese velo de condiciones y descubrirás que te llenarás de felicidad, tanta que, si quieres, puedes llenar el mundo entero con tu felicidad. Seguirá extendiéndose por todas partes. Siempre exigimos a los demás. Exigimos a quienes nos exigen. Es una multitud de mendigos, uno frente al otro con sus cuencos, esperando recibir algo, y todos mendigan. ¿Has pensado alguna vez que este mundo entero es una comunidad de mendigos? Vengo a ti para que me des un poco de felicidad, tú vienes a mí para que yo te dé un poco de felicidad. Ni yo he encontrado la felicidad en mí, ni tú la has encontrado en ti. Por eso, todas nuestras relaciones solo nos traen infelicidad. Nadie da felicidad, nadie puede darla. ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? Les damos a los demás lo que no tenemos. El padre le da felicidad al hijo, la esposa le da felicidad al esposo, el hijo le da felicidad a la madre. En el mundo entero, todos se dan felicidad mutuamente, y todos se lamentan amargamente de su infelicidad. Nadie parece ser feliz. Tú mismo no tienes felicidad, y vas por ahí dándosela a los demás. En este mundo, solo hay una manera de ser feliz. No pedirle felicidad a nadie. No está en los demás, está en ti. Dejando de lado todas tus exigencias, simplemente dejas de buscarla. Incluso si te sientes infeliz, permanece en ello, espera, no mendigues.
Un día, de repente, te darás cuenta de que, al abandonar el hábito de mendigar, una piedra en tu interior se retira y la corriente fluye, llenando cada célula de tu cuerpo de felicidad. Esta felicidad no tiene causa. Nadie puede arrebatártela. Proviene de tu interior. Y entonces, es posible que quienes entren en contacto contigo se sientan conmovidos por la corriente de tu felicidad. Es muy interesante observar que exigimos felicidad y también queremos darla. No podemos darla ni obtenerla. Una persona cuya propia fuente de felicidad ha brotado, cuya propia fuente se ha abierto, no exige felicidad de los demás ni desea dársela. De esa persona, la felicidad simplemente la recibe, de muchos. Un Buda nunca sale a dar felicidad a nadie, salvo su sola presencia, las flores que han florecido en él, su fragancia, la fuente de felicidad que se ha abierto en su interior, su sonido murmurante. Todo ello resuenan y llegan a cualquiera que se acerque a él, que esté abierto, y que no esté sentado con las puertas de su corazón cerradas. Cualquiera que se siente con los ojos abiertos cerca de alguien como Buda también puede ver que su felicidad no parece provenir de afuera, no parece depender de nadie, parece fluir de su propio ser. Sus rayos no son prestados, son suyos. Él no es como la luna que refleja los rayos del sol, es como el sol, que tiene luz propia, sus rayos emanan directamente de él. A esto lo llamamos satsang. Sentarse cerca de una persona como Buda es satsang. Quizás esto nos saque de nuestra insensatez. Quizás nuestra piedra de tropiezo también llegue al punto de tambalearse. Quizás, al ver que alguien puede ser feliz consigo mismo, nuestra ilusión de que otros pueden darnos felicidad se haga añicos. Seguimos exigiendo la felicidad de los demás y nos aferramos a la ilusión de que llegará algún día, si no hoy, mañana o pasado mañana, pero vendrá de los demás. Hazte incondicional, abandona todas tus exigencias, renuncia a toda esperanza de que la felicidad te llegue de los demás. Entonces, un día, la alcanzarás. Este es el estado de un Siddha, el ser pleno, cuando se alcanza la propia corriente de felicidad. Suficiente por hoy.